El deseo humano no siempre se manifiesta en los lugares obvios. No siempre busca la belleza convencional, ni se entrega a lo que la sociedad etiqueta como deseable. A veces, el impulso se arrastra por territorios ocultos, recorre senderos de carne olvidada, se adhiere a símbolos diminutos que, sin previo aviso, se convierten en el centro de una obsesión ardiente. El pie, esa extensión del cuerpo destinada a sostenernos, a caminar sobre el polvo y la piedra, se transforma en altar de deseo. Y aquí surge la primera pregunta inquietante. ¿Qué hace que algo tan simple y ordinario se convierta en objeto de fascinación erótica? El pie no besa, no acaricia, no abraza, pero encierra un magnetismo que ha atravesado culturas y épocas. En su aparente humildad se esconde lo que Freud llamaría desplazamiento, un símbolo sustituto que calma ansiedades que el inconsciente no logra procesar. Pero antes de llegar a teorías, debemos hundirnos en la paradoja misma, la atracción por aquello que se mantiene abajo, lo que pisa la tierra, lo que toca la suciedad, lo que nunca se eleva al rostro. ¿No es acaso un gesto de rebeldía del inconsciente, un grito oscuro que declara que lo prohibido puede ser venerado? El misterio no está únicamente en el objeto de deseo, sino en el sujeto que lo experimenta. Quien contempla unos pies y se enciende, no lo hace por azar. El deseo tiene raíces profundas, raíces que se hunden en la psique como raíces de un árbol que absorben agua en la oscuridad subterránea. ¿Qué memorias enterradas se despiertan con la visión de un arco delicado, con el roce de una planta desnuda, con el olor mismo que la mayoría rechaza? ¿Será que el cuerpo guarda en secreto asociaciones arcaicas que escapan al control de la razón? El pie, en su silencio, se convierte en un lienzo donde el inconsciente proyecta fantasías inconfesables. Allí donde la cultura dicta repulsión, algunos encuentran fascinación. Allí donde la norma impone indiferencia, otros descubren un lenguaje oculto. La psicología de la podofilia no puede entenderse sin esa tensión constante entre lo visible y lo oculto, entre lo permitido y lo prohibido. La atracción por los pies habla de una psicología que no se conforma con lo evidente, que se atreve a buscar lo erótico en lo marginal, en lo desplazado, en lo olvidado. Quizás el misterio esté en lo simbólico. El pie, que sostiene todo el peso del cuerpo, se convierte en metáfora del soporte de la existencia misma. Y desearlo es desear, de algún modo, dominar o venerar el fundamento del ser humano. ¿No es inquietante pensar que la sexualidad puede transformar el símbolo más banal en el tótem más cargado de poder? La oscuridad de este fenómeno radica en que se mueve en silencio. No se grita, no se presume, no se expone. Se guarda. Se esconde bajo capas de vergüenza, de miedo, de incomprensión. Y en ese secreto, el deseo crece como hiedra en la penumbra, alimentándose de lo prohibido, fortaleciéndose en la represión. El pie, condenado a estar abajo, se eleva entonces en la mente del fetichista a la categoría de objeto divino. Y en esa contradicción late el enigma: lo que pisa el barro puede ser, al mismo tiempo, pedestal de placer. Preguntas surgen y se clavan como agujas en la conciencia. ¿Qué es lo que verdaderamente deseamos cuando deseamos? ¿Qué poder secreto tiene el cuerpo para convertir en erótico lo que debería ser indiferente? ¿No revela la podofilia, en el fondo, que el deseo humano carece de lógica, que responde más a fantasmas internos que a leyes biológicas? En el misterio bajo la piel, lo que se esconde no son solo pies, sino huellas de la psique misma. Y comprender este misterio es mirar de frente a la fragilidad de nuestra mente, aceptar que el deseo es una fuerza indómita que se desliza por lugares impensados, que se burla de la norma, que desnuda lo más íntimo de lo humano, la incapacidad de explicar por qué nos atrae lo que nos atrae. Sigmund Freud, el arquitecto de las profundidades psíquicas, fue uno de los primeros en mirar de frente lo que la sociedad se negaba a aceptar, que el deseo humano no siempre sigue una línea recta, que muchas veces se curva, se tuerce y encuentra objetos de fijación en lo que parece insignificante. Para Freud, el fetichismo no era una mera excentricidad, sino un lenguaje secreto del inconsciente, una estrategia que la mente elabora para no enfrentarse con un miedo insoportable, la angustia de castración. Según la teoría freudiana, el niño, en su despertar psíquico, descubre que la madre carece de pene, y esa revelación desencadena una amenaza simbólica. Si ella lo ha perdido, yo también puedo perderlo. Ante este temor devastador, el inconsciente fabrica sustitutos. El fetiche aparece como un objeto de desvío, como un recordatorio engañoso que calma la ansiedad de la pérdida. Y en este punto, los pies, ocultos, pequeños, aparentemente irrelevantes, emergen como posibles depositarios de ese poder.
¿No resulta perturbador que lo que sostiene la carne y pisa la tierra pueda transformarse en el talismán que protege contra la angustia más primitiva? Freud pensaba el fetiche como una solución a medias, un pacto con el inconsciente. El sujeto sabe, en algún nivel, que el miedo sigue ahí, pero elige aferrarse al objeto para no caer en el vacío. Los pies, en este contexto, funcionan como sustituto simbólico, como compensación frente a lo que falta. Y aquí la pregunta filosófica se vuelve inevitable. ¿Qué tan auténtico es un deseo que nace como refugio del miedo? ¿No será que detrás de cada excitación late un intento desesperado de huir de la fragilidad humana? El pie, convertido en fetiche, no solo es carne, es máscara, es disfraz, es escudo. Pero en ese escudo también se revela la vulnerabilidad más íntima del ser humano. ¿No es acaso la paradoja del deseo que lo que creemos fuerza es, en realidad, la sombra de un miedo antiguo? Freud veía en el fetichismo un camino de distorsión, un sendero donde el objeto amado no se elige por sí mismo, sino porque sustituye a algo ausente. Sin embargo, ¿acaso todo amor no es también una sustitución, una proyección, un espejo en el que buscamos lo que sentimos perdido? ¿Qué diferencia real hay entre quien se obsesiona con unos pies y quien se obsesiona con una mirada, con un gesto, con una voz? Tal vez la podofilia, más que un desvío, sea simplemente la confesión desnuda de que todo deseo humano es un fetiche en sí mismo. El psicoanálisis abrió esta grieta, pero dejó abierta la duda. Si el pie es el símbolo que protege del vacío, ¿no es también, al mismo tiempo, un recordatorio de la ausencia? Cada vez que alguien se enciende con la visión de unos pies, ¿no revive en lo profundo un miedo ancestral, un eco de pérdida que nunca se extingue? En el lenguaje freudiano, el deseo por los pies es, al final, una máscara. Pero en esa máscara se revela un rostro inquietante, el del ser humano enfrentando su propia fragilidad, buscando refugio en símbolos, inventando fetiches para no caer en la intemperie del sinsentido. Carl Gustav Jung, a diferencia de Freud, no se conformó con mirar el deseo como un simple síntoma del miedo. Su mirada era más amplia, más arquetípica, más simbólica. Para Jung, cada impulso humano era un fragmento del inconsciente colectivo, un eco de lo ancestral que habita en todos nosotros. Y en este universo de símbolos y sombras, los pies adquieren un peso inesperado. El pie no es solo un objeto anatómico, es un arquetipo. Representa el contacto con la tierra, el sostén de la vida, la raíz del ser humano frente al cosmos. No es extraño, entonces, que muchas culturas los hayan visto como sagrados y al mismo tiempo como impuros. Se besan los pies de los santos, se lavan los pies de los invitados como símbolo de humildad, pero también se les asocia con el barro, el polvo y la servidumbre. ¿Cómo puede un mismo símbolo ser exaltado y humillado a la vez? Esa contradicción es precisamente el terreno fértil de la sombra junguiana. La podofilia, desde esta perspectiva, no es únicamente un escape del miedo, sino un encuentro con lo reprimido. El pie, situado en lo más bajo del cuerpo, se convierte en la metáfora perfecta de aquello que rechazamos en nosotros mismos, lo instintivo, lo primitivo, lo animal. Y sin embargo, es allí, en lo que negamos, donde el deseo se enciende con mayor fuerza. ¿No será que lo que amamos en secreto es lo que más hemos intentado expulsar de la conciencia? La sombra, decía Jung, es el conjunto de todo lo que no queremos reconocer como propio. Y tal vez la fascinación por los pies revela exactamente eso, el deseo de abrazar lo sucio, lo marginal, lo oculto, aquello que la cultura nos obliga a rechazar. El pie, con su cercanía al suelo, con su vínculo con lo terrenal, es recordatorio de que no somos dioses, de que la espiritualidad más elevada siempre descansa sobre carne que pisa el barro. ¿Será esa la verdadera raíz del fetiche, la necesidad de reconciliarnos con lo que despreciamos? La atracción por los pies puede ser, en este sentido, un intento de integrar la sombra. No es solo excitación, es también un acto simbólico de reconciliación. Besar, adorar, someterse al pie es abrazar aquello que culturalmente se nos enseñó a despreciar. Un ritual secreto donde el inconsciente intenta sanar la fractura entre lo que somos y lo que negamos ser. Preguntas se agitan como susurros en la mente. ¿Hasta qué punto el deseo no es más que un espejo de nuestra sombra? ¿Acaso cada atracción extraña no es, en realidad, un recordatorio de lo que falta integrar en nuestra psique? ¿Qué nos dice de nosotros mismos el hecho de que algunos encuentren belleza en lo que otros llaman repulsión? Para Jung, lo reprimido siempre busca salir, y si no lo hace por la vía de la conciencia, lo hará en los sueños, en los símbolos, en los fetiches. La podofilia, entonces, no es un accidente,
sino un lenguaje secreto de la sombra. Es el inconsciente diciendo: lo que niegas también eres tú. Lo que rechazas también forma parte de ti. Lo bajo, lo terrenal, lo que crees indigno, ahí también habita tu alma. En el oscuro juego de la sombra, los pies no son solo pies, son la puerta hacia lo más profundo de la psique, el recordatorio de que lo oculto tiene poder, y de que en el fondo, el deseo no busca solo placer, sino también integración. Cada cultura ha tejido su propia narrativa alrededor del cuerpo humano. Sin embargo, pocas partes han sido tan contradictorias y tan cargadas de significados opuestos como los pies. En algunas tradiciones, se veneran como símbolos de humildad y entrega. En otras, se consideran sucios, indignos, relegados al rincón más bajo del cuerpo. Esa dualidad convierte al pie en un territorio prohibido, una frontera simbólica donde lo sagrado y lo impuro se rozan sin mezclarse. El cristianismo, por ejemplo, eleva la imagen de Jesús lavando los pies de sus discípulos, transformando un acto de servidumbre en gesto de pureza espiritual. En la India, tocar los pies de los ancianos es señal de respeto y bendición. Y sin embargo, en Occidente, el pie suele asociarse con lo vulgar, lo desagradable, lo que debe permanecer oculto. ¿Cómo puede una misma parte del cuerpo ser adorada en un altar y al mismo tiempo condenada al silencio de los zapatos? Ese vaivén cultural es lo que convierte al pie en un símbolo tan poderoso. Lo prohibido atrae porque marca un límite. Al desearlo, el inconsciente atraviesa la frontera de lo permitido y experimenta el vértigo de lo transgresor. El pie, situado en ese margen ambiguo, se vuelve el objeto perfecto para encarnar lo que se desea y lo que se teme. ¿No es acaso esa tensión, entre la veneración y el rechazo, lo que alimenta la intensidad del fetiche? El territorio prohibido no solo es cultural, también es psicológico. El pie se esconde, se cubre, rara vez se exhibe. A diferencia de las manos o del rostro, no participa del lenguaje cotidiano, no se convierte en protagonista de la comunicación humana. Es un cuerpo silenciado, condenado a la invisibilidad. Y como todo lo oculto, adquiere un halo de misterio. ¿No despierta siempre el deseo aquello que no se muestra, aquello que se guarda bajo capas de tela y de silencio? Pero en este silencio también habita lo siniestro. Freud usó el término unheimlich para describir lo familiar que se vuelve extraño, lo cotidiano que de pronto parece inquietante. Los pies encajan en esta definición, los usamos cada día, nos sostienen a cada paso, y sin embargo, cuando son arrancados de su contexto funcional y colocados en un pedestal erótico, generan incomodidad, fascinación y repulsión al mismo tiempo. Lo que debería ser neutro se transforma en lo prohibido. La psicología de la podofilia se alimenta de esa paradoja. El pie no es, en esencia, un órgano sexual. No tiene la función de excitar, pero su carga simbólica, su lugar en lo cultural y lo reprimido, lo convierten en un objeto de deseo que se eleva precisamente por ser marginal. Lo prohibido seduce porque nos confronta con nuestras propias reglas. Desear lo que no debería desearse es un acto de rebeldía contra la norma, un recordatorio de que el inconsciente no se rige por moralidades, sino por símbolos y pulsiones. La pregunta que surge es inevitable. ¿Qué buscamos realmente cuando cruzamos los límites de lo prohibido? ¿Placer o liberación? ¿Excitación o desafío? Tal vez en el fondo, lo que atrae de los pies no es solo su forma, su textura o su olor, sino el hecho de que representan lo que no debía ser deseado. Y en esa contradicción, lo prohibido se convierte en un espejo donde se reflejan nuestras sombras más profundas. El pie, entonces, no es solo carne. Es frontera, es tabú, es territorio marcado por el filo de lo permitido. Desearlo es, en cierta medida, profanar un santuario cultural. Y en esa profanación, el deseo se siente más intenso, más vivo, más oscuro. El deseo nunca es neutro. Cada atracción encierra, en su núcleo, una danza de fuerzas que se cruzan y se disputan el dominio. En la podofilia, esta dinámica se vuelve especialmente evidente. Los pies, situados en lo más bajo del cuerpo, cargan con un simbolismo de inferioridad, de sometimiento, de contacto con la tierra y con lo impuro. Y sin embargo, en el espacio erótico, esos mismos pies se transforman en un trono, en un altar de veneración, en un objeto que somete al deseo mismo de quien los contempla. La paradoja es brutal. Lo bajo se convierte en lo alto, lo despreciado en lo adorado. El fetiche revela aquí un juego de poder profundo. Besar los pies, lamerlos, venerarlos, no es un simple gesto erótico, es un acto de entrega. Es la confesión de que uno se pone por debajo del otro, literalmente, como si el cuerpo declarara con su postura lo que el inconsciente grita en silencio.
me someto a ti. Pero esa sumisión no es pasiva. En el ritual del deseo, incluso quien se inclina puede poseer el poder, porque es quien decide transformar lo humillante en placer. ¿No es acaso esa ambigüedad lo que enciende tanto el imaginario erótico? El pie encarna así la tensión entre dominio y esclavitud. Quien se sabe deseado por sus pies tiene en sus manos, o mejor dicho, en sus pasos, un poder inusual, la capacidad de gobernar con lo que el mundo considera insignificante. El fetichista, al elevar los pies a la categoría de objeto sagrado, invierte el orden jerárquico del cuerpo. Lo que debía estar abajo ahora está arriba. Lo que debía servir ahora gobierna. Y en ese vuelco se revela el carácter oscuro del deseo. Nada es fijo, todo puede invertirse. Los psicólogos del poder han señalado que la sexualidad siempre es un territorio donde se juega algo más que placer. Allí se ponen en marcha dinámicas de control, de rendición, de dominio. La podofilia, vista desde esta óptica, es un escenario en el que se cristaliza esta lucha silenciosa. ¿Qué significa entregarse a los pies de alguien? ¿Qué significa, a la inversa, recibir esa adoración? Tal vez significa aceptar que el poder no siempre se manifiesta en la fuerza bruta, sino en los símbolos que el inconsciente corona como reyes. En el fondo, la fascinación por los pies habla de una verdad universal. El poder y la sumisión no son opuestos absolutos, sino reflejos que se necesitan. No existe amo sin esclavo, ni sumisión sin alguien que acepte ser elevado. Y el pie, al estar en la frontera entre lo bajo y lo sagrado, se convierte en el símbolo perfecto de esa dialéctica. Preguntas se deslizan en la oscuridad. ¿Deseamos ser dominados o ser dominantes? ¿Nos excita más besar el suelo o sentir que alguien lo besa por nosotros? ¿Y no será que, en el fondo, ambas posiciones son dos caras de la misma moneda, dos formas de huir del vacío, de encontrar sentido en el juego de fuerzas que llamamos erotismo? El poder y la sumisión se entrelazan en la podofilia como serpientes que se muerden la cola. No hay victoria ni derrota, solo un ciclo eterno donde lo bajo se eleva y lo elevado se inclina. Y en ese ciclo, el deseo encuentra su combustible más oscuro, la certeza de que, al final, lo que parece inferior puede gobernar, y lo que parece poderoso puede rendirse. El cuerpo humano habla incluso cuando calla. Cada gesto, cada movimiento, cada silencio corporal encierra significados que escapan a la conciencia. Sin embargo, no todas las partes del cuerpo participan con la misma intensidad en este lenguaje. El rostro se exhibe, las manos expresan, los ojos confiesan. Pero los pies permanecen en la penumbra, en el límite de la comunicación visible. Son el susurro más bajo del cuerpo, el murmullo apenas perceptible que rara vez es escuchado. Y es precisamente en ese silencio donde nace su misterio. El pie se oculta bajo telas, bajo zapatos, bajo la rutina que lo convierte en herramienta y no en símbolo. No estrecha manos, no acaricia mejillas, no señala caminos visibles. Sin embargo, cuando se desnuda, revela un mensaje que no necesita palabras. El arqueo de un dedo, el temblor sutil de una planta, el roce ligero contra otra piel, todo esto constituye un lenguaje secreto, un dialecto que solo comprende quien lo asocia al deseo. No es perturbador que lo que usualmente se oculta pueda, en el momento preciso, gritar con más fuerza que la voz. Los pies poseen un magnetismo peculiar porque carecen de un código social claro. Nadie nos enseña a interpretarlos. No existe una etiqueta de mirar los pies, como existe con los ojos o las sonrisas. Ese vacío abre la puerta a la proyección. El fetichista otorga al pie significados que la cultura nunca definió. Así, un pie puede convertirse en símbolo de sumisión, de ternura, de pureza, de poder, o de todo eso al mismo tiempo. El lenguaje corporal de los pies no está escrito, se inventa en cada mirada, en cada encuentro. Psicológicamente, esta ausencia de código convierte a los pies en un lienzo en blanco para el inconsciente. Quien desea los pies, los convierte en espejo de su propia psique. Unos dedos curvados pueden ser interpretados como invitación, un roce casual como provocación, una postura relajada como rendición. El pie, en su aparente mutismo, se transforma en un oráculo oscuro que cada uno interpreta según sus deseos reprimidos. ¿No es acaso esa libertad de interpretación lo que alimenta la fascinación? El silencio del cuerpo tiene un poder especial. Lo que no habla, sugiere. Lo que no se muestra, insinúa. El pie, marginado del lenguaje cotidiano, se convierte en el canal perfecto de ese deseo que no quiere ser nombrado. Y en ese juego, el fetichista descifra señales invisibles, escucha lo que los demás ignoran, lee un alfabeto que para otros no existe.
Será entonces que la podofilia no es solo atracción, sino también la habilidad de encontrar mensajes donde otros ven vacío. El pie habla, pero en un idioma subterráneo. Habla de lo oculto, de lo reprimido, de lo prohibido. Habla con movimientos sutiles, con tensiones musculares, con piel que se ofrece o se retrae. Y quien lo escucha descubre un lenguaje más antiguo que las palabras, un lenguaje que conecta lo instintivo con lo espiritual. Porque al final, lo que parece un simple gesto corporal se convierte en símbolo, y lo que parece silencio termina siendo el grito más intenso del deseo. El cuerpo entero es un libro, pero los pies son las páginas que nadie suele leer. El fetichista, al fijar su atención allí, se convierte en lector de un texto oculto, de un manuscrito olvidado. Y en ese acto de lectura secreta, revela la verdad inquietante de todo deseo humano. Lo que más nos atrae no siempre es lo que más habla, sino lo que calla con fuerza. En lo profundo del cráneo humano, allí donde la carne se convierte en pensamiento, existe un mapa secreto que organiza las sensaciones del cuerpo, la corteza somatosensorial. En ese territorio neurológico, cada parte del cuerpo tiene su representación, cada fragmento de piel posee un lugar en el lienzo del cerebro. Pero este mapa no es ordenado ni proporcional, es caótico, deforme, monstruoso. Y en esa monstruosidad yace una clave inquietante. Los pies y los genitales están vecinos, casi rozándose, como dos habitaciones separadas apenas por un muro delgado. La neurociencia ha demostrado que esta cercanía anatómica puede generar errores en el procesamiento sensorial. El estímulo en los pies puede despertar ecos en la zona dedicada a la sexualidad, como si el cerebro, en su arquitectura imperfecta, hubiera trazado una grieta que conecta lo más bajo del cuerpo con lo más íntimo del deseo. Es, entonces, la podofilia simplemente un fallo de diseño, un cortocircuito neuronal que convierte un roce en placer, una presión en excitación? Pero reducirlo a un error sería demasiado simple. El cerebro no solo comete fallos, crea símbolos. Esa proximidad en el mapa erógeno puede ser leída como metáfora de lo que Jung ya había intuido: lo instintivo y lo sagrado conviven en el mismo espacio. El pie, destinado a caminar sobre la tierra, y los genitales, destinados a perpetuar la vida, comparten vecindad en la cartografía cerebral. ¿No será que, en el fondo, la mente nunca quiso separar lo terrenal de lo erótico, lo que pisa del polvo de lo que crea la carne? La distorsión del mapa erógeno revela algo más profundo: la fragilidad del límite entre lo funcional y lo simbólico. Lo que para unos es solo músculo y hueso, para otros se convierte en detonante de placer. El pie no cambia, lo que cambia es el eco que despierta en el cerebro. Y en ese eco se revela la verdad oscura del deseo. No amamos al objeto por lo que es, sino por lo que nuestra mente nos dice que significa. Preguntas se elevan como humo. ¿Somos libres de desear o somos esclavos de un mapa cerebral trazado sin nuestro consentimiento? ¿Acaso cada fetiche no es más que el reflejo de la anatomía de nuestra corteza, un destino escrito en conexiones neuronales invisibles? ¿Dónde termina la biología y dónde comienza la psique? El cerebro, con su extraña cartografía, nos recuerda que el deseo no es puro ni transparente. Es un collage de impulsos eléctricos, asociaciones accidentales y símbolos inconscientes. En el caso de la podofilia, esa colisión entre pies y genitales en el mapa neurológico actúa como chispa, como cortocircuito que ilumina la penumbra del fetiche. Pero lo más inquietante es que este error no se siente como error, se siente como verdad. Para quien lo vive, el pie no es un sustituto ni un accidente neurológico, es objeto de deseo real, encarnado, insustituible. El cerebro convierte la distorsión en certeza. Y así, lo que para algunos es inexplicable, para otros se convierte en necesidad. El mapa erógeno, entonces, no es solo un esquema de carne y neuronas. Es un espejo oscuro de nuestra vulnerabilidad, una prueba de que incluso lo que creemos más íntimo, nuestro deseo, puede estar dictado por una arquitectura cerebral que nunca elegimos. El deseo, cuando se repite, se convierte en hábito. Y cuando el hábito se carga de intensidad emocional, se transforma en ritual. En la podofilia, este tránsito es inevitable. Lo que comienza como una chispa de atracción se va tejiendo en la psique hasta convertirse en un guión secreto que el individuo repite una y otra vez, como si en esa repetición encontrara no solo placer, sino también sentido. El pie ya no es un simple estímulo, se convierte en un escenario, en un altar donde se representa una obra de teatro íntima. El fetichista no solo desea, actúa. Observa, acaricia, besa, huele, lame. Cada gesto adquiere un orden específico, casi litúrgico.
Como en las ceremonias religiosas, cada movimiento tiene un significado, cada repetición construye un camino hacia la trascendencia del placer. ¿No es acaso perturbador que la mente humana pueda transformar un acto erótico en un rito tan sagrado como cualquier plegaria? El ritual, sin embargo, también encierra su sombra. Lo que comienza como excitación puede transformarse en necesidad, y lo que debería ser elección se convierte en obsesión. El fetichista no solo desea los pies, los necesita. Su imaginación se estrecha, su erotismo se reduce a un único lenguaje. Y en esa reducción habita la prisión. El deseo deja de ser un campo abierto y se convierte en un corredor oscuro del que no siempre es fácil escapar. La psicología del fetichismo reconoce este tránsito. El objeto amado se convierte en condición indispensable del goce. La excitación ya no fluye sin él, la fantasía no se enciende sin su presencia. El pie, entonces, se vuelve llave y candado al mismo tiempo. ¿Es libertad dejarse consumir por un símbolo, o es esclavitud vestida de placer? La dimensión ritual de la podofilia también revela algo más inquietante. La repetición constante del acto refuerza las conexiones neuronales que lo sostienen. El cerebro aprende, se acostumbra, se condiciona. Cada práctica refuerza el circuito, cada ritual fija más profundamente la huella. Como un círculo que se cierra sobre sí mismo, el deseo se vuelve cada vez más exclusivo, más afilado, más dependiente. ¿No es esta la esencia misma de la obsesión? La incapacidad de escapar del ciclo que uno mismo alimenta? Pero no todo en el ritual es condena. También puede leerse como búsqueda de orden en el caos del deseo. El fetichista crea un espacio controlado donde lo prohibido se vuelve permitido, donde lo marginal se vuelve centro. El ritual ofrece una certeza. Al repetir los gestos, al seguir el guión, se asegura la llegada del placer. En un mundo marcado por lo incierto, esa garantía es un refugio. Y quizás por eso el ritual nunca muere, porque calma no solo la carne, sino también la ansiedad de lo impredecible. El pie, en este contexto, ya no es únicamente un objeto de atracción, sino un símbolo de permanencia. Se convierte en el punto fijo alrededor del cual gira la tormenta interior. Y sin embargo, cuanto más fijo se vuelve, más estrecha el horizonte. El ritual que calma también encadena. Así, la podofilia revela el lado oscuro del deseo humano, su tendencia a transformarse en obsesión, en repetición, en rito. Un rito sin templo, un rito secreto, practicado en silencio, donde el altar no es de piedra ni de madera, sino de carne y hueso. Y en ese altar, el adorador y el objeto se confunden, el placer y la prisión se abrazan, la libertad y la dependencia se vuelven inseparables. El deseo, cuando se aparta de la norma, carga sobre sí un peso invisible, el juicio social. La podofilia no es una excepción. Quien siente atracción por los pies habita en un territorio doblemente oculto. Primero porque su objeto de deseo se esconde bajo telas y zapatos, y segundo porque su inclinación se esconde bajo la sombra de la vergüenza. No se confiesa fácilmente. No se comparte en voz alta. Se vive en el silencio, como un secreto que late en la penumbra de la conciencia. La moralidad actúa aquí como verdugo. En una sociedad donde lo erótico se clasifica entre lo aceptable y lo anómalo, desear lo que no ha sido aprobado se convierte en marca de desviación. El fetichista lo sabe, y por eso calla. ¿Pero qué significa vivir bajo el peso del silencio? ¿No es acaso una condena a experimentar el placer como pecado, a mezclar la excitación con la culpa, a sentir que cada deseo es también una transgresión? El tabú se alimenta de este silencio. Cuanto más se oculta, más se refuerza la sensación de que es algo innombrable. La cultura dicta que ciertos deseos deben permanecer bajo llave, y el individuo obedece, construyendo muros internos para no ser señalado. Pero esos muros no borran el deseo, lo intensifican. Lo que se reprime crece en las sombras, y lo que se condena se convierte en obsesión. La vergüenza, lejos de apagar el fuego, lo aviva en lo secreto. La psicología de la podofilia, entonces, no puede entenderse sin este componente social. No se trata solo de una fijación interna, sino también del reflejo de una norma externa que censura. El individuo se ve atrapado entre su impulso y la mirada ajena. Y en esa tensión, el deseo adquiere una dimensión aún más oscura. Porque no solo se busca placer, también se lucha contra la culpa. No solo se goza, también se sufre. Preguntas se abren como grietas. ¿Qué es más dañino, el deseo mismo o la condena que lo rodea? ¿Qué pesa más en el alma, la intensidad del impulso o el eco de las voces que lo tachan de aberración? ¿No revela esto que el problema no siempre está en el objeto del deseo, sino en la cárcel moral que lo rodea?
El silencio impuesto por la vergüenza tiene un precio alto, la soledad. El fetichista aprende a callar, a ocultarse, a vivir entre máscaras. El secreto se convierte en segunda piel, y la autenticidad se sacrifica en nombre de la aceptación social. Sin embargo, esa soledad también alimenta el carácter ritual y obsesivo del fetiche. Lo prohibido se vive con más intensidad cuando se experimenta a solas, cuando no se comparte con nadie más. El pie, en este escenario, se vuelve no solo objeto de placer, sino también espejo de condena. Cada vez que aparece en el deseo, recuerda al mismo tiempo la carga de lo prohibido. Es símbolo doble, excitación y vergüenza, placer y silencio. Y en esa dualidad se refleja la verdad más oscura del deseo humano. Lo que más nos atrae suele ser también lo que más nos pesa. La moralidad, con sus reglas, y la vergüenza, con su látigo, no borran el deseo. Solo lo empujan más profundo, lo encierran en cavernas donde crece en la oscuridad. Y allí, en ese silencio claustrofóbico, el fetichista aprende a convivir con su sombra. Un convivir que no siempre es paz, sino guerra secreta contra la mirada del mundo. El viaje hacia el fondo de la podofilia nos conduce, inevitablemente, a una última reflexión, el pie como metáfora. Más allá de lo erótico, más allá de lo cultural, más allá de lo neurológico, el pie simboliza algo que trasciende la carne. Sostiene al cuerpo en cada paso, lo conecta con la tierra, lo acerca al polvo del que venimos y al barro en el que inevitablemente terminaremos. Adorar un pie, entonces, no es solo adorar un fragmento físico, sino abrazar la raíz misma de la existencia humana. En la tradición espiritual, el pie aparece como emblema de humildad y devoción. Besar los pies de un santo es reconocer que lo divino camina entre lo humano. Pero en la psicología oscura del deseo, ese mismo gesto se convierte en confesión carnal, reconocer que lo terrenal, lo bajo, lo que pisa la suciedad, puede ser tan digno de culto como lo más elevado. ¿No es esa la contradicción que revela la esencia del ser humano, dividido entre espíritu y carne, entre pureza y sombra? El pie es frontera, pero también puente. Une lo elevado con lo terrenal, lo espiritual con lo corporal. En él se encuentran la gloria y la miseria, lo sagrado y lo impuro. Y quizá por eso se convierte en un fetiche tan poderoso, porque representa, en un solo objeto, la totalidad de la condición humana. Desear un pie es, de alguna manera, desear la vida entera, con su fragilidad, con su suciedad, con su belleza y con su dolor. La metáfora se vuelve aún más oscura cuando pensamos en la función del pie: sostenernos, llevarnos, conducirnos. Cada huella que deja en la tierra es testimonio de un recorrido, de una existencia que avanza hacia su final. Tal vez, en lo profundo, la fascinación por los pies no sea solo sexual, sino existencial, un intento inconsciente de acercarse a la base misma del ser, a la huella que somos y que algún día se borrará. ¿No es acaso estremecedor pensar que el objeto de deseo puede ser también recordatorio de nuestra finitud? El alma, decían los místicos, no se encuentra en los cielos, sino en lo más simple, en lo que toca el polvo. El pie, símbolo de lo más bajo, se convierte en metáfora de lo esencial, aquello que sostiene todo, pero que rara vez recibe reconocimiento. Y en esa paradoja radica su fuerza erótica. Porque el deseo humano siempre se enciende en lo que no miramos, en lo que olvidamos, en lo que despreciamos, hasta que, de pronto, lo reconocemos como fuente de vida y de placer. La podofilia, vista desde esta última perspectiva, no es solo un desvío erótico. Es también un espejo de nuestra alma dividida. El pie nos recuerda que el deseo no distingue entre lo alto y lo bajo, que lo sagrado y lo profano conviven en el mismo cuerpo, que lo que pisotea la tierra puede ser, al mismo tiempo, digno de adoración. El fetichista, al rendirse ante los pies, confiesa sin saberlo una verdad universal: lo que nos sostiene, lo que creemos insignificante, es también lo que nos define. Y quizá por eso el pie no es solo carne, sino metáfora. Metáfora de nuestra fragilidad, de nuestro deseo, de nuestra condena y de nuestra libertad. El pie como metáfora del alma nos obliga a mirar hacia abajo para entender lo más profundo. Nos invita a aceptar que el deseo humano no sigue reglas, que se alimenta de símbolos y que, en lo más bajo, también habita lo eterno. Porque incluso en la sombra del fetiche, incluso en la atracción que pocos se atreven a nombrar, late una verdad filosófica: lo que pisamos con descuido es, en realidad, lo que nos sostiene.